esa persona fue que tenía predisposición a tener cáncer porque la hermana tuvo cáncer justo antes de él y también trabajaba con seguridad en el trabajo para personas del campo y eso, y creció en el campo en una época cuando los fitosanitarios no estaban tan regulados como ahora, de sus efectos perjudiciales, etc. Pues mucha gente en los campos inhalaban fitosanitarios que provocaban cánceres, claro, provocaban problemas nerviosos, etc. Y claro, eso ha hecho que él desarrollase mayor predisposición a eso y un tipo de cáncer de pulmón que fue muy invasivo, claro, muy rápido. Eso se desconoce, o sea, se desconoce todo lo que tú decías, ¿no? Que era como... Claro, entonces como le pasó, como tuvo una de repente tuvo una tosecita, luego tardaron en diagnosticarlo y en 6 meses fue a pique. Como que no hay causa. Como que de repente. Y como él fue una persona de hacer deporte, comer bien, no sé qué, pues no era comprensible, no fumaba, bla, 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 pues no se comprendía. Entonces eso ha hecho que en su familia, desarrollasen una sensación de que la salud se deteriora de repente y un catastrofismo y una hipocondria muy fuerte. Pero también en personas que no tienen hipocondria ni tienen es que, problema, en realidad mucho miedo esto, ¿no? Que como que en cualquier momento la enfermedad aparece. Sí, es como si no tuviera fuera consecuencia causa de algo, ¿no? Como si no fuera una parte de este continuum que es la salud. Claro. La historia es que, claro, la mayoría de esta población que cree que la enfermedad aparece de repente, sin causa, no sabe que hay muchas causas que se acumulan y que quizá hoy no tenemos evidencia científica de esas causas, que son posiblemente causas muy pequeñas, que solo una de esas causas pues puede que no tenga evidencia de causarte una enfermedad grave, pero que si se junta con otra causa y otra causa, pues sí. ¿No? Como, exacto. yo qué sé, por ejemplo, la sartén, el teflón, los antiadherentes de la sartén, ¿no? Que hoy están demostrados que causan cáncer, pero claro, tú no vas a tener un cáncer si usas sartenes antiadherentes. ¿Me explico? Se tiene que juntar con otros factores, con otras causas pequeñas, ¿no? Que pronostiquen y después se junta con tu genética, con la fuerza de tu cuerpo, con tu sistema inmune. Es multifactorial esto, ¿no? Entonces, no, por eso es tan difícil ver, pues me ha dado cáncer o cualquier enfermedad grave por X causa. O sea, es que es raro que sea una causa. Exacto. Es que, muy raro, o sea, infinitamente. Porque es que una enfermedad compleja tiene que tener una causa compleja. Pero es que también, por ejemplo, por poner un ejemplo del tema del teflón y las sustancias tóxicas que libera cuando estás cocinando, etc. Ya no solo es el pensar que tienes que evitar esta sartén. También tienes que pensar, tu cuerpo tiene capacidad para limpiar la sangre de estas toxinas. O sea, muchas veces, por ejemplo, se dice, no, tienes que evitar pescados con altos niveles de mercurio, pero es que tú no puedes eliminar de tu dieta pescados tan importantes para nuestra salud como el salmón o como el atún, tan presentes en la cocina española, por ejemplo. Y que hay que medir, ¿no? Tienes que pensar, o por lo menos el profesional de salud tiene que pensar, ¿esta persona tiene capacidad para limpiar el cuerpo del mercurio? ¿Tiene capacidad o lo está guardando? Porque no es lo mismo una persona sana, deportista, que se encuentra bien, ¿no? Que no tiene ninguna enfermedad, que a lo mejor pues, si comes atún toda la semana
no le pasa nada porque su cuerpo es capaz de gestionarlo bien, a una persona ya enferma o debilitada o que no le funciona bien todo el sistema de depuración del cuerpo, que si se come atún toda la semana va a acumularlo y esto va a ser desencadenante sí o sí de algo, ¿no? O que, por ejemplo, personas que van al gimnasio y les dicen tienes que comer no sé cuántas latas de atún al día. Pero si no haces una dieta equilibrada, obviamente al final este atún que vas a comer todos los días va a ser, primero, de mucha mayor cantidad, segundo, no vas a tener otros factores en la dieta que te ayuden a limpiarte de los tóxicos que tenga el atún, por ejemplo. Y la lata. Y la lata, claro. Y entonces acabas con un problema, pero por eso es como que siempre tendemos a demonizar una cosa cuando en realidad tenemos que hablar del contexto. Es que... Totalmente, y por eso los tratamientos deben ser súper personalizados y atender y evaluar todos los factores que están repercutiendo en la salud de esa persona, que son todos sus hábitos de vida, ¿no? No solo la alimentación, sino todo. Si le da el sol o no, si se mueve o no, si suda o no, si sus relaciones, su sistema emocional, todo. Son muchos factores. Entonces, obviamente, esto es, bueno, impensable ahora mismo en el sistema sanitario de hoy en día, ¿no? Que muchas personas, además, por esto están tomándose como por su mano el tratamiento de su salud. Sí. ¿No? Porque, bueno, y está muy bien hecho, muy bien hecho, porque las personas se implican como responsables de su propia salud. Ya le hemos quitado como la varita milagrosa al médico, ¿no? Que me va a salvar de todo, porque ya sabemos que, ¿no? Que para una urgencia o para poner medicación necesaria, varita mágica, que la medicación es varita mágica, en muchos casos, sí. Pero en muchos otros casos, sobre todo en patología crónica, ¿no? Es imposible, ¿no? Que el médico pueda atender a todos los factores que a ti te están causando una debilidad del cuerpo, una falta de energía, un dolor crónico, una patología que no tiene medicación expresa para tratarse y que obviamente hay que tener en cuenta que esa medicación normalmente es sintomática y no va a la causa. Y que además, lo que estábamos hablando, que las enfermedades no vienen de repente. Entonces, las personas necesitamos ser responsables de nuestro bienestar, de nuestra salud y conocer un poco, o sea, ese manual de instrucciones de un cuerpo humano, cómo mantener un cuerpo humano, ¿no? O sea, que me lo den ahora, por favor, sí. Gracias, ahora a mí. Pero hay que implicar a la población que sepa un mínimo de salud, un mínimo de alimentación, de escuela de nutrición desde pequeñito, de saber cómo comer para que tu cuerpo esté sano, de saber los hábitos de vida para que tu cuerpo esté sano. Un mínimo de mantenimiento de la salud tenemos que saber porque es que nos va la vida en ello y los dolores y el bienestar, ¿no? Y además, últimamente están habiendo muchísimos estudios con el tema de, por ejemplo, los tóxicos, ¿no? Lo que hablamos antes de las sartenes de teflón. Pues hay muchísimos estudios, ¿vale? Y eso tiene que llegar a la población, porque, vale, no nos vamos a poner paranoicos con los temas, ¿no? Porque hemos dicho que una mini causa, por ejemplo, no te va a desencadenar algo, no es radical, no es determinante. Pero sí que tienes que tener en cuenta que esto sumado a esto, sumado a esto, sumado a esto, sumado a esto, pues tienes que ver qué porcentaje de riesgo, por así decirlo, y qué tomo, qué no tomo, qué puedo adaptar a mi vida, qué no puedo adaptar a mi vida, porque estaría muy bien que todos comiéramos comida ecológica, pero es que pues a lo mejor las condiciones económicas no son para comer, en tu caso, comida ecológica siempre, ¿no? Pues por lo menos que la comida que tú compras en el supermercado sea sana, tenga los menos tóxicos posibles, sea lo menos hiperproductivo, claro, ¿no? Entonces, adaptar cada uno, pero a sabiendas de, sin pánico y sin extremismo, pero
esa información sin rigidez. Pero esa información tiene que pasar al pueblo. Porque es que el pueblo se está comiendo las galletas de turno y los productos procesados de turno con cosas que si lo sumas esto con esto, con esto, con esto y todos los días, sí o sí vas a enfermar, y esto hay que saberlo y hay que hacer responsable a cada uno de la educación de cómo mantener su cuerpo con unos mínimos. Exacto. Entonces no podemos dejarlo todo en los médicos, le echamos mucho la bronca a los médicos y a los médicos que parece que no tienen la medicina para curarme y no saben de nada, pero es que yo necesito ser responsable también y ver que es que lo que yo hago en mi día a día influye directamente en mi salud y en buscarme entre comillas, influye en muchas cosas, pero en que mi cuerpo esté más equilibrado, más fuerte o no, para asumir después enfermedades, patologías, incluso infecciones, ¿no? Que me puedan venir de fuera, que si me pilla un COVID fuerte lo puedo llevar mejor, si me pilla un COVID débil, con mi cuerpo extasiado, pues lo mismo, me viene bastante peor. Entonces, eso sí es mi responsabilidad, bajo mi humilde opinión. Sí, yo también lo pienso. Ahí también está el tema de si realmente los pacientes saben que tienen el derecho a exigir una explicación sobre lo que les pasa. Muchas veces... Tienen el derecho de tener educación, de que los eduquen también. Igual que nos educan en matemáticas, en lengua y en química. Pero es que también yo me encuentro con muchas personas, tanto de familia, como de amigos, como de pacientes, que tienen esa tendencia a pensar que como que pueden ser pesados o puede ser fuera de lugar, preguntarle al médico exactamente para qué sirve este medicamento o exactamente qué les pasa, porque tienen que hacer tal cosa o tal cosa, porque está eligiendo este tratamiento y no otro. Como que no tienen esa conciencia de que tienen el derecho a saberlo. Entonces, sí, ahí es que hay una línea fina que separa el puedo saber, o sea, es mi derecho a saber porque me estás mandando lo que me estás mandando, ¿no? Y qué efecto tiene en mí. Y hay una fina línea de separación con personas que quieren saber más que el médico y juzgan lo que el médico está proponiendo. Entonces, vamos a respetar también a lo que el médico está decidiendo, ¿no? Y para informarte y estar informado muy bien. Ahora, para juzgarlo y ponerle al médico, que hay muchas personas también, que el médico te manda una cosa y desvaloras lo que el médico dice y haces lo que a ti te da la gana, ¿sabes? Exacto, correcto. Sí. Un punto medio. Medio. Cada uno tiene que saber lo suyo, sí. Pero sí es verdad que todos tenemos que aportar un poco por nuestra parte, de el paciente tener responsabilidad sobre su salud, también el médico, el terapeuta, nutricionista, fisioterapeuta, enfermero, enfermera, todos los profesionales de la salud tenemos que tener esa disposición para explicar las cosas y también hay que tener un contexto social en el que la salud sea primordial y no solo el disfrute, no solo lo que puede vender la farmacéutica, no solo lo que puede ganar en X empresa, sino que haya como otro foco en el ser humano. No sé, es que también eso ayuda a que sí, como que hemos empezado en un tema muy pequeñito y naturalmente hemos ido abriendo hasta mirar como más, de manera más panorámica, y realmente el panorama está como está porque al final no tenemos el foco centrado en lo que tenemos que tenerlo, que es en la salud humana y en el ser humano, y que esté bien y que la sociedad no esté enferma, que la sociedad está enferma. Pero es que date cuenta que hoy en día, o sea,
se da mucho más valor a tener dinero, un buen puesto de trabajo, o un trabajo, ¿no? No sé, un trabajo que te puede estar quitando la vida, pero como tienes un puesto alto o muy reconocido, ¿no? Es como eres súper valioso, ¿no? Y al final todo esto viene de la educación de chiquitito, de en qué estamos poniendo el foco y la medida de que la vida, ¿para qué es lo importante de la vida? ¿Qué es lo importante de la vida? El ser reconocido por los demás, el tener dinero, porque es que al final esto parece que es lo que prima. No el ser feliz y en el camino, y estar sano, obviamente. Y en el camino para llegar a esto, en muchos casos, estás perjudicando a otras personas. Porque en el camino a llegar a tener el cochazo que tienes, o a tener el renombre que tienes, o a estar perdiendo el foco, porque si lo haces sin perder el foco está muy bien, pero perdiendo el foco, yo por ejemplo en este caso que estoy hablando de esto, me vienen a la cabeza las farmacéuticas, por ejemplo, que es una economía tan importante para todos los países del mundo, que manejan los protocolos médicos, que nos obligan a tener una medicina tan farmacocentrista en lugar de paciente-centrista, ¿sabes? Entonces, a mí siempre me viene a la cabeza esto, que tanto daño se está haciendo en la salud de la población solo con tal de que unos cuantos se lucren más que nadie, ¿sabes? Entonces, sí, el contexto es muy importante, tanto el contexto de la persona, como el contexto de la sociedad, como el contexto del mundo. Que no vamos a arreglar nada aquí tú y yo. No vamos a arreglar nada, pero bueno, el contexto es muy importante. La